Historiador a político, político a historiador. Lo que tiene de bueno algunas profesiones es la reversibilidad. Nunca te abandonan, siempre están ahí. Diego Valenzuela, por ejemplo, fue histórico historiador. ¿Correcto? ¿Es así? Y de repente dijo, voy a probar en la política para hacer yo parte del manual de historia. Pero ahora tenés una pata en la política y una pata en la historia y acabas de publicar un libro. Si sos tan gentil, acércamelo. No? Y es para usted y está autografiado. Ah, mirá vos. Esto lo escuchan en San José 1111. Bien. Cristina tiene que escuchar esto porque Cristina un día dijo que le hubiera gustado ser amante o algo de Belgrano. ¿Lo recuerdan? Esa época en donde daba discursos largos y se animaba a decir cosas. El libro se llama así: Belgrano, el primer liberal, ideas de libertad antes de la Argentina. Esto es Diego Valenzuela. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Hola a todos acá en la mesa. Hola. Bueno, nunca uno suelta determinadas cosas que lo apasionan, y para mí la historia ha sido una pasión. Primero estudiarla, porque yo hice una maestría en la Universidad de Itela con los mejores historiadores de la Argentina, algunos que ya no están, como Tulio Alperín, Ezequiel Gallo y otros. Y siempre fui un divulgador, fui un periodista de la historia más bien. Hice varios libros, hice noticias de la historia en TN durante 4 años, hice programas en Canal Encuentro. Y bueno, la historia no me abandona, no la quiero soltar. Y cuando me di cuenta de que Belgrano tenía una faceta poco explorada, que además hoy está muy de moda, que es hablar del pensamiento económico a partir de la disrupción Milei, dije, ¿por qué no mostrarle a la sociedad esa otra faceta que estaba como escondida atrás del prócer, del bronce, del de la Junta y del de la bandera? Y así que ahí surgió este libro de relecturas de Belgrano con foco económico. ¿Qué encontraste? ¿Qué elementos de archivo encontraste para asegurar que fue el primer liberal? Bueno, como historiador trabajo con método, porque lo otro, viste, es hacerle decir a la historia lo que uno quiere que la historia diga. Que a veces pasa, ¿no? El uso político de la historia. Y ahí no hay opinión, ahí hay fuentes y por supuesto está mi subjetividad que las interpreta, ¿no? Quizás si ese libro lo hiciera otro lo interpretaría distinto, pero yo me fui a ver las fuentes. Belgrano, mirá, vivió 50 años, 40 de los cuales fueron como español. ¿Cómo? ¿Murió a los 50? Claro, 1770, 1820. O sea, San Martín era más grande, por ahí Sí, no le 80 queda más vivió. eso, fuerte, claro. fuerte. Era muy joven ¿Solo cuando murió. 50 vivió? Sí, señor. ¿Y de qué murió? Bueno, de achaques en una época donde la medicina y también los tiempos de la vida, que era una vida acalorada porque estaban en las guerras de independencia, él no tenía manera de cuidarse ni que nadie le diera un tratamiento de nada. Entonces se le fueron acumulando problemas, ¿no? Murió muy joven. Pero el punto El es que sargento Cabral sí. se tiró abajo de la bayoneta y salvó a San Martín y tenía 22 años Terrible. o 21 años. El sargento Cabral, que cuando tenías el guardapolvo blanco y cantabas el himno, te parecía que era un señor grande porque era un sargento. Era un pibe. Era un pibe. Sí. Bueno, así todo, ¿no? Tal cual. Yo lo que decía es que Belgrano vivió 40 años dentro del Reino de España y fue español, un español en América, y así se reconocía. Él hablaba de nuestras provincias, que vendrían a ser las provincias de ultramar del Reino de España, ¿no? Ese era el léxico de la época. Y 10 años los vivió en algo que nosotros consideramos que es la Argentina, pero en la época no era la Argentina todavía. Era tratar de fundar algo entre 1810 y 1820. En 1812 te cruzabas a Belgrano en el locutorio. Probablemente te lo cruzabas. ¿Y qué te decía? ¿Dónde estamos? Haciendo las guerras de independencia. ¿Pero en qué, cómo se llama este lugar, esta esquina? Provincias Unidas del Río de la Plata. Estamos en las Ponele. Provincias Unidas, te hablaría en español. O Provincias Unidas de Sudamérica. Ok. Sí. Y bueno, en 1812 él estaba en Rosario creando la bandera, ¿no? Entonces lo que digo es, Belgrano antes de 1810 tuvo una vida muy intensa que se conoce poco, porque la escuela nos dijo, Belgrano es el de la bandera, listo. ¿No? Entonces la cantamos Alta en el cielo y recordamos que la barranca de Rosario, es como que nos clausuran el pensamiento. No le echo la culpa a la escuela ni a los docentes. Lo que digo es que la historia es más amplia. Entonces hay un Belgrano antes que era un pibe, vos hablabas de las edades, cuando él se va a España tenía 16 años. Era una cosa inédita ir a estudiar a España, lo hacían muy pocos porque su familia tenía mucha guita. Su padre fue la segunda fortuna del Río de la Plata.
La de Belgrano. La del papá, que era Domingo Belgrano y Peri, un inmigrante, hoy diríamos italiano, pero era genovés, no existía Italia en esa época, hizo mucha guita con el monopolio y con el contrabando. ¿De qué? De todo, incluido de esclavos. Claro, claro, contrabando era. Claro. Claro. Y esa es una hermosa ironía o paradoja. Belgrano combatió el contrabando y el monopolio, o sea, combatió aquello que lo hizo rico en su familia. Y lo hizo, creo yo, por una fuerte convicción del cambio de época, ¿no? Y claro, yo me puse a estudiar ese Belgrano. Primero el que fue a estudiar a España, estudió en Salamanca, se recibió en Valladolid. Lo primero que él dice es, el impacto es la Revolución Francesa. Lo dice en su autobiografía. Y ahí dice que lo transformaron las ideas de libertad, de igualdad ante la ley, de seguridad, de propiedad. La Revolución Francesa, que es la que construye la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? ¿Eso cuándo lo piensa Belgrano? Perdóname, que te digas más o menos a la altura Y de que... él se va en 1794, más o menos en esa época. Y bueno, vos pensás que había ocurrido todo. Claro, por eso te digo, porque estaba pensando 1789. la duración 1789, 5 años, los procesos históricos eran mucho más largos por el tema de la comunicación. Y fíjense algo, claro. de entre los 16 y los 23 años vivió en Europa, no solo en España, él visitó, hizo lo que pudo, y él pidió, esto la gente no lo sabe, por eso quise escribir este libro, él pidió permiso para leer los libros prohibidos. ¿A quién? ¿A quién? Al Papa. Claro. Al Papa Pío VI. Estaba la Inquisición. ¿Sabés hasta qué años tuvo la Inquisición en la Iglesia Católica? 1948, creo, más o menos. 1948. Claro, que todavía había una supervisión de lo que se leía eclesiástica. ¿Y qué quería leer Belgrano? No, Él quería- no incendiaban gente, pero era... Exacto, era claro, pero o sea, quiero decir, estaba sí, todavía estaba como regulación, la parte como de derecho, supervisión. la parte de derecho, sí. ¿Y sí. qué claro. quería leer Belgrano? Él quería leer los que se llamaban libros prohibidos en la época, que eran los libros de la Ilustración. Y ahí leyó a Montesquieu, a Voltaire, está escrito en las cartas, y él leyó a los pensadores económicos, que son Quesnay, un francés que es el fisiócrata, el que construye la primera idea de un modelo macroeconómico, la primera, basada en la agricultura. Y después Adam Smith, él fue lector de La riqueza de las naciones, y buena parte de lo que él escribe se basa en las ideas del escocés Adam Smith. Y cuando viene acá, con 23 años, viene como secretario del consulado, que era como un ministerio de economía del virrey. A los 23. 23 pirulos. ¿Y por qué lo eligieron? Yo creo, uno, por el networking del padre, diríamos hoy, los Sí, contactos, pero además porque tenía una religiosidad que era importante para la época, y segundo, estaba formado. Porque él cuando va a estudiar a España estudia abogacía, pero se engancha a full con la economía. Se arman como unas tertulias, diríamos, unas academias que discutían algo que todavía no existía como ciencia, que era la economía. Y hacen como lecturas y hacen debates sobre esas lecturas. Y bueno, le escribe al Papa diciéndole lo que estaba haciendo, y el Papa lo autoriza en 1790 a leer todo esto, que es lo que a él lo transforma, y cuando viene acá lo vuelca, uno, al consulado. Él escribe una memoria por año durante 16 años. Se conocen 7 de las 16. En esas memorias él vuelca una idea económica, una idea productiva, una idea de infraestructura, de educación técnica. No le daban bola en nada de lo que proponía a los españoles. Porque él decía, los comerciantes que están acá conmigo, que son en mayoría vascos, solo quieren vender por 8 lo que compraron por 4. No les interesa trabajar, producir, crear valor. Así que consulado, tema 1, ¿de dónde vienen las fuentes? Tema 2, la prensa. Belgrano fue periodista de todos los periódicos anteriores a la Gaceta de Buenos Aires. Esta otra, no digo falacia, pero otro sesgo del cuentito de la escuela. ¿Cuándo empezó el periodismo? La Gaceta 1810. No, ahí empezó algo con la Junta, pero antes hay varios periódicos de los que participan ellos. Telégrafo Mercantil, Semanario de Agricultura y Correo de Comercio, que es el DEL, que él es el editor. Ahí están sus escritos económicos. Estamos con Diego Valenzuela, estamos con Belgrano, el primer liberal, ideas de libertante de la Argentina, Diego Valenzuela, exactamente. Veo que te hace el prólogo Javier Milei. Sí. Y habrá amado el título, que es el primer liberal, y así empieza el prólogo del propio Milei.
Sí, lo llamé a Javier, le conté, él es un admirador de la Escuela de Salamanca y por supuesto de Adam Smith, vieron que en el Palacio de Libertad el otro día hizo como una charla con De Pablo, y me dijo, por supuesto te hago el prólogo, ¿no? Es cortito, pero es contundente. Este libro que me llena de orgullo prologar viene a dar a conocer una faceta de Belgrano que no se había valorado antes, la de su liberalismo. ¿Y qué enunciado liberal concreto encontraste que es inequívocamente liberal? Claro, bueno, mira, primero toda la idea de que el crecimiento económico no es por los metales, como se pensaba en la época. O sea, yo tengo metales, ella tiene metales. Le hago la guerra, le saco los de ella, soy más rico, pero ella es más pobre. Lo que pensaban Adam Smith, Quesnay y esos pensadores económicos y otros, Jovellanos, Genovesi, es que la organización del trabajo es la que generaba crecimiento. Y en un marco de libertad. Él es totalmente defensor de la concurrencia, que es competencia en la época. O sea, que haya más jugadores en un mercado para que crezca la economía y que bajen los precios. En contra de los precios cuidados, se llamaba tasa en la época. En la época el virrey decía cuánto tenía que valer el pan, y listo, vale eso. Y él decía, si el precio es muy bajo, el panadero se abandona. O sea, deja de producir. Porque ¿qué sentido tiene que haga un esfuerzo si después no puede vender a lo que vale? O sea, en contra de los controles estatales. La competencia, la libertad de comer. Él decía, el labrador tiene que poder vender donde más le conviene, no donde dice el decreto del virrey. Entonces, claramente, la división del trabajo, la especialización, o sea, todas esas ideas de la nueva economía que todavía acá, en el Río de la Plata, no se usaban. ¿Por qué Cristina dijo que se sentía seducida por el intelecto de Manuel Belgrano? Porque para mí, como muchos argentinos, se come la curva del relato tradicional, del relato simplificador, reduccionista, el relato de la escuela. Porque libertad... ¿Pero por qué de escuela contra escuela? Podría haberlo dicho de San Martín o de algún otro. Porque falta, a veces nos falta, y me incluyo, yo porque hice este libro, pero a mí también me falta lectura y razonamiento sobre un montón de fenómenos, ¿no? Entonces, libertad es libertad con España. Creó la bandera, qué gesto maravilloso, y lo admiro. Pero es más que eso. Entonces, nadie vio suficientemente al Belgrano intelectual. Por eso me permito decir que es liberal, aunque la palabra no se usaba en la época todavía, pero sí son las ideas que luego se conocieron como el liberalismo económico. Y la anoticio a la señora que está ahí en San José 1111, que estuvo enamorada de un liberal. No solo de un liberal, sino del primero y del fundacional. Diego Valenzuela, vamos a charlar con él en un rato. Hasta acá fue el historiador, va a seguir el historiador, pero también el hombre de la política, el ex intendente y el ex compañero de colegio de Javier Milei. ¿Cómo está el gobierno hoy en la mirada de un ex compañero? Lo vamos a tironear para que quite la subjetividad o el sesgo y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Charlando. Un programa en donde se charla cuando podemos, lo más interesante que podemos. En este caso, Diego Valenzuela nos contó sobre el perfil liberal de Belgrano. Ahora pasamos a modo exintendente, modo política. Diego, vos lo conocés a Milei del colegio secundario, ¿verdad? De la universidad. De la universidad. Estudiamos economía juntos. Bien. ¿Por qué vos creés que no puede frenar la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei? Mira, yo creo que en todo gobierno, en todo proceso político hay matices, hay diferentes perfiles, diferentes historias y trayectorias, y cada una es válida. El tema es cómo administrar. Cuando a mí me pasa, yo fui intendente 10 años y siempre tenés personas con afinidades que quizá no se llevan tan bien con el otro, pero son valiosas en un proyecto. Creo que el desafío de la época, con todo lo que está pasando de bueno en la Argentina, de un cambio de régimen económico y de enfoque de políticas públicas, es poder preservar a los sectores que aportan y que eso no genere los ruidos que te distraen, que es quizá lo que está pasando ahora, ¿no? El que decide cómo se arma el equipo y los énfasis de los grupos es el presidente. Sin embargo, a pesar de que en el Congreso le fue bien ayer y lo mencionábamos y que siguió pudiendo votar leyes, que esa era una duda si iba a poder después de lo de Adorni. ¿Qué pasa que cuesta ordenar ahí eso, ese frente interno? ¿Qué cuesta decirle a Adorni, basta, presentá la declaración jurada? ¿Qué pasa con el basta en Milei? En realidad, Milei dijo que va a presentar la declaración jurada y bueno, lo hará como lo tenemos que hacer todos los funcionarios en los tiempos que correspondan, digamos, ¿no? A la vez, es claro que el presidente respalda a su jefe de gabinete, ¿no? Y asume lo que viene como consecuencia de eso. Claramente él lo que está diciendo es más importante que él se quede para nuestro equipo que escuchar las voces que me dicen modifica algo, ¿no? Yo que he sido gobernante, siempre tenés situaciones como esta y a veces tenés que elegir. Ninguna decisión está exenta de costos, digamos, ¿no? Bueno, y él como gobierna los asume, ¿no? Y él dice respaldo a Adorni. Y bueno, como todo funcionario, Manuel tendrá que presentar su declaración jurada y explicarla, ¿no? Vos estuviste en el PRO y fuiste intendente por el PRO, de 3 de febrero. Ahora Mauricio Macri está tomando distancia y está haciendo declaraciones increyendo contra Milei. Es un liderazgo emocional, dijo hoy, no puede ejecutar, lidera pero no ejecuta. ¿Cómo ves al PRO traccionado por Macri en este momento, subiendo la escalada o subiendo el tono contra Milei? Yo creo que el PRO tiene derecho a defender su identidad, su historia, de la que yo he participado, y creo que fue bueno para la Argentina plantar una alternativa al peronismo, que es lo que hizo Macri, aunque no pudo concretar algunas de las transformaciones que quiso hacer. Sí creo que hoy el líder del rumbo del cambio es Javier Milei. Y me parece que, como nos pasó ya en provincia, vos fíjate, nosotros perdimos con Kicillof por ir separados. Y ganamos yendo juntos, en octubre del año pasado. Pero la que no quiso ir separado, La Libertad, no quiso juntarse, fue, me refiero al 2023, diciembre, ¿no? Carolina Píparo con La Libertad Avanza, no quisieron juntarse con Juntos por el Cambio. Bueno, es que todavía estaba todo muy en veremos el lugar de cada uno. Pero se le dijo, y todos primero, se le dijeron, Diego, mirá que pierden, el que se divide pierde, pero o primero, la 1, 2, 3 perdieron. La primera división fue la nuestra dentro de Juntos por el Cambio, porque también tuvimos una interna que ganó Patricia y demostró que el tono de Patricia era el que querían mayoritariamente los argentinos, ¿no? O sea, primero fue Grindetti Santilli, y ya quizá era tarde para decir, bueno, nos parecemos, vamos juntos. Hubo una charla de Milei con Patricia en esa línea. Pero Patricia lo que no quería era desarmar una parte de Juntos por el Cambio. Eso habría que preguntarle a ella si no se arrepiente de esa decisión en su momento, ¿no? Lo hemos hablado, por eso lo relato. Digo, hoy, viendo la foto de hoy, octubre funcionó bien. Entonces, cuando hablamos del PRO, me parece que hay un PRO en intendencias, en lo que ha sido el PRO votando en el Congreso, en el laburo. A ver, hay un tipo del PRO en el Ministerio del Interior de Javier Milei.
Entonces me parece que el tono más debería ser ese, de seguir juntos, como lo estuvimos en octubre, los que pensamos parecido, porque el objetivo tiene que ser ganar la provincia, derrotar al populismo y consolidar este rumbo que están haciendo en Macri Argentina. dice que lo maltratan, que lo destratan. Mucha gente del PRO, en on y en off, dice nos destrata. Seguimos acá porque el rumbo nos parece, en términos generales, más allá de un montón de matices y diferencias, el acertado, pero es como, te apoyo y me pegás, dice el PRO. Bueno, tiene razón, tiene derecho a pensar eso, otros piensan distinto, ¿no? Porque han venido colaborando con la Libertad Avanza, entendiendo también que el liderazgo de este proceso hoy es Violeta. Y que a veces te toca liderar y a veces te toca acompañar, ¿no? En esa línea que decías recién, voy a la pregunta anterior que dijiste, octubre funcionó bien. ¿Te parece que funcionó bien por los puntos que señalaste, que yo creo que sí, que es una parte, o funcionó bien por Scott Bessent? Bueno, obviamente el respaldo de Estados Unidos fue muy importante, ¿no? Para generar previsibilidad a un proceso económico que estaba siendo atacado por las fuerzas del statu quo, digamos así. También yo creo que en septiembre hubo un cachetazo, que para mí, a ver, quiero decir, fue una buena elección la de septiembre en la Libertad Avanza en provincia, con 34 puntos, 37 donde yo competí en la primera sección. Fíjate que fue la mejor elección provincial de la Libertad Avanza, desdoblada de la nacional. Entonces también eso hizo que mucha gente que no había votado en septiembre fuera a votar en octubre, que dijo, no, pará, tengo que estar porque si no esto vuelve para atrás. Así que me parece que fueron varios factores que le dieron hoy a la Libertad Avanza una fuerza legislativa que con aliados permite pasar reformas tanto tiempo demoradas como la laboral o esto para impulsar la minería y otras que están en discusión, ¿no? Así que bueno, ojalá que tengamos la sensatez y tengamos la sabiduría de poder seguir trabajando juntos con el PRO y hasta me permito decir con un sector del radicalismo. ¿Por qué no? 3 de febrero, tu Sí. municipio. ¿Cómo está? ¿Cómo están los locales? ¿Entra gente, compra, se mueve la economía? Bueno, ¿Hay acá movimiento? hay movimiento, pero también hay una transición económica que hace que algunos sectores estén más rápido y otros la están peleando. Vos fíjate, hay un modelo populista del que estamos saliendo que tuvo el epicentro de ese modelo cerrado, planero, de ese modelo con proteccionismo, de ese modelo no competitivo, lo tuvo en el Gran Buenos Aires. Por eso gobierna el kirchnerismo la provincia de Buenos Aires. Un modelo reacio a competir, a la cultura del esfuerzo, amante del subsidio. Entonces, donde quizá duele un poco más esta transición, este cambio de régimen, es en el Gran Buenos Aires. Pero aún así, creo que el proyecto de cambio que para mí lideran Milei y Patricia Bullrich tiene un apoyo importante, como lo mostró octubre. Por más que hay muchos debates y muchos temas pendientes desde ya, y que hay que aceptar que un montón de gente la está peleando, ¿no? Especialmente en términos del consumo, en términos... Si vos laburás en construcción, y todavía te falta, ¿viste? Porque no está la obra pública. Pero algún día, cuando esto madure, va a estar. Eso que señalas, perdóname, muy ligado a esto, eso que señalas, para mí era más diferencial, a ver si te parece bien esto, más correcto, del PRO, a todo lo que vos decís del populismo en provincia y todo eso. Ustedes como PRO, había un diferencial, estaba el eje en el discurso republicano, había algo. Acá, incluso gente que no es peronista ni mucho menos, te dicen que lo que están haciendo, y te corro, te sigo considerando pro a vos, pero digo, en la Libertad Avanza... Soy Violeta. ¿Sos Violeta? Bueno, ¿vos querés decir que sos Violeta? Fantástico. No, lo que dijo están haciendo Luciano. ustedes... Sí, lo hiciste... Digo, bueno, dale, te meto ahí entonces. Ustedes en la Libertad Avanza están haciendo populismo de derecha. No, yo no comparto, porque, a ver, populismo sería no decirle la verdad a la gente, engañarla, llevarla para adelante con las mentiritas de siempre. Como Bueno, el decía. presidente maneja bastante el tema de las cifras, ¿eh? Bueno, pero el presidente se maneja con datos. Uno lo que tiene es que refutar el dato. Pero digo, una gran diferencia con el PRO, y lo ha dicho el ministro Luis Caputo, Toto Caputo, que fue funcionario de Macri también, es que en el gobierno de Juntos por el Cambio no hubo o no se pudo tener la voluntad real de romper la dominancia fiscal. Dominancia fiscal es cuando vos partís de un déficit y después ves cómo lo acomodás. ¿Cómo arreglo este quilombo? Pero no cambio el problema. Esto es con endeudamiento, con emisión monetaria. Y Milei lo hizo. O
sea, la idea de un país normal, de una macro ordenada, sana, parte del equilibrio fiscal o del superávit. Entonces ahí me parece que Milei fue muy, muy transformador respecto de lo que pudo o le dejaron hacer a Juntos por el Cambio, ¿no? Y en ese sentido digo que fue más disruptivo y sentó las bases ahora de quizá, espero, para eso trabajo, un crecimiento mucho más genuino y duradero, que no dependa de los artilugios estos estatales que siempre tuvimos en la Argentina, y por eso tantos países que eran como nosotros se han despegado, les va bien, tienen menos inflación, más crecimiento, más inversión, y nosotros estábamos rumbo a Venezuela y ahora estamos tratando de corregir el timón del barco, con dificultades, ¿no? Porque este país no es fácil. Para la provincia de Buenos Aires y sobre todo para el conurbano, la provincia es gigante, tiene zonas rurales del interior, pueblos que están más conectados al agro y tienen otra velocidad económica, pero para el conurbano la sensación es que el gobierno no tiene, por ahora, candidato y no tiene narrativa. No tiene una narrativa para esos cinturones ex industriales, de la actividad económica, del consumo, de la pyme. No tiene algo que les diga elegimos creer, acompañamos. No les da una narrativa. Esto es una mirada personal. También es cierto que no se la da a otras cosas. ¿No crees que debería tener una narrativa un poquito más apuntada al conurbano y empezar a pensar en un candidato, en una figura atractiva? Candidatos el año que viene, ¿no? Porque no me gusta poner el carro delante del caballo. Perfecto. ¿No? Me gusta lo que planteas de las narrativas. Yo creo que la narrativa del kirchnerismo es clarísima y está agotada. O sea, es la narrativa de la centralidad del Estado, del pero te doy. Ya está. Pero ahí voy ya como perdió espejo. El kirchnerismo. Ahí voy como espejo, sí. ¿no? Lo pongo para que se pueda ver el contraste, ¿no? Es la narrativa de Massa tratando de acomodar la economía con magia, ¿no? La nuestra es la de la cultura del trabajo. Y ahí entran los emprendedores, entran las pymes. Quizás la tarea de divulgación de eso, bajándolo de lo macro, es nuestra. Son los dirigentes que estamos más en el territorio. No le podemos pedir a Milei que hable tanto de esto. Nosotros quizás tenemos que hablar más de la micro cuando él habla de la macro. Y claramente nuestra narrativa es la de la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la de competir. No esperes todo del Estado, no esperes que te regalen, no esperes que con una regulación te solucionen tu mercado cautivo. Y creo que además eso prende. Pero está lejos todavía del pequeño comercio, tiene una complejidad. Sí, Están llenos de votos de pequeños comercios y de laburantes de ahí que necesitan algo bien concreto. Por ejemplo, cuando Milei dijo voy a dolarizar y voy a reventar la inflación, todo el mundo entendió. Yo me acuerdo muy bien cuando todavía Milei no era ni candidato y fue una imagen fuerte esa. Un pintor de departamento me corrió una cuadra que yo iba a entrar al garage y me dijo, vos que a veces lo ves a Milei, si dolariza, yo voy a pagar la factura de electricidad, si pago 100 pesos van a ser $100. Y yo ahí me di cuenta, cuando todavía Milei no estaba instalado, que el discurso de Milei había hecho una penetración transversal de todas las clases sociales. Sí. Lo que me parece es que eso no está pasando ahora. ¿Qué debería hacer Milei o el gobierno nacional para meterse ahí, para hablarle a ese pintor? Sí, pintor, emprendedor, comerciante. Te lo corporicé en un pintor. Yo creo que el peronismo abandonó al laburante, porque al laburante le dijo tenés que ser dependiente, tenés que ser rehén del Estado o del puntero. Nosotros le estamos diciendo exactamente lo contrario. Queremos agrandar el sector privado, que vos tengas más laburo, que pagues menos impuestos, que tu emprendimiento de una persona... Los impuestos. Bueno, bajó. Pero para el pintor, te estoy hablando para el pintor. Pero bajó 20 impuestos, 2.5 del PBI. Obviamente hay que seguir bajando para el campo las retenciones y para muchos, no sé, el impuesto al cheque que lo puso Cavallo temporalmente y quedó. El impuesto más tóxico es de las provincias, Diego. Es el impuesto a los ingresos brutos. Es una tragedia. Bien. Pero lo que digo, nuestra narrativa es para la pyme y es para el comerciante y es para el emprendedor. Es la de cultura del trabajo. Te vamos a agrandar el sector privado y te va a ser más fácil laburar. Te vamos a simplificar la vida y te vamos a bajar los impuestos. Tu esfuerzo va a valer la pena. Quizá nos falta refinar eso y llegar
con más impacto y contundencia a esas personas que no quieren vivir del Estado. Es más, que quieren que el Estado no les rompa las pelotas. Está bien, viste, pero esto es así. Yo me voy de un lugar cuando estoy seguro que tengo otro lugar para vivir. Yo abandono casa cuando tengo otro lugar. Yo abandono el Estado como proveedor a un deficitario y con problemas y estoy disconforme, pero tengo que tener otro lugar, o decir, otro candidato. Ahí me parece que falta un puentecito para volver a enamorar a este señor que corrió 100 metros para hacerse preguntas. Hay que sobre seguir mí. trabajando en esos puentes, diría yo, no ya puentecitos. Sin dudas que es conectar con esas personas que tienen, digamos, un sueño de progreso y que tienen que ver cada vez más que este proyecto es el mejor camino para eso. Diego Valenzuela, ahí tienen el libro, Belgrano el primer liberal. Gracias, Diego, por Un haber placer venido. visitarlos, gracias.